del Instituto Nacional de Salud Pública, que en este año lleva por título el ciclo de videoconferencias, Agenda de Salud Pública, Retos y Prioridades. Pues bien, antes que nada, reciban ustedes un saludo de parte de nuestra secretaria académica, la doctora Laura Magaña Valladares, de nuestro director, el doctor Mauricio Hernández. Y pues bueno, quisiera yo antes que nada también agradecer a las salas de videoconferencia que se han unido. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Pues bueno, tenemos a nuestros clientes presentes, a Nuevo León, tenemos a la, ¿qué tal? Muy buen día. Tenemos a la UIET de Tabasco. En esta ocasión contamos con el CENETEC y pues bueno, se ha unido también el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buen día. Y también pues a todas las personas que nos hacen favor de conectarse vía web, muchísimas gracias por estar con ustedes. Pues bien, el día de hoy, siempre se los digo, ¿verdad? Ya hasta parece una muletilla, pero es la verdad. Estamos siempre de manteles largos, siempre agradeciendo a todos nuestros investigadores y docentes de este instituto su amable participación en este ciclo de videoconferencias. Y el día de hoy, pues, independientemente de ser una excelente científica, una excelente investigadora, una excelente docente, antes que nada un maravilloso ser humano y una muy buena amiga, permítanme por favor presentarles a la doctora Edith Elizabeth Ferreira Guerrero. Hola, hola. Buen día, Liz. Pues aquí ella nos va a hacer el favor de presentar el día de hoy la videoconferencia que lleva por tema tuberculosis, situación actual, retos y perspectivas en su control. Si me permite, les voy a leer una pequeña reseña de su cápsula académica. Ella es médico, egresada de la UNAM con un posgrado en epidemiología aplicada por la CDC de Atlanta y la Secretaría de Salud. Ella es diplomada en bioética en atención asistencial, investigación y docencia por la UNAM. Diplomada en formación y actualización docente por el Instituto Nacional de Salud Pública. Ella es recertificada por el Consejo Nacional de Salud Pública, investigadora en ciencias médicas, C, con SNI grado 1. Tiene un entrenamiento en cursos nacionales e internacionales sobre epidemiología, estadísticas en salud, tuberculosis, evaluación de tecnologías sanitarias, gerencia en servicios de salud, investigación operativa, control de enfermedades infecciosas y en docencia. Su área de interés son la tuberculosis, enfermedades respiratorias y prevenibles por vacunación. Ella es profesora en cursos nacionales e internacionales, invitada por la Unión Internacional contra la Tuberculosis, la OPS y la OMS y por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias sobre epidemiología, salud pública, control de enfermedades infecciosas y bioética. Es coordinadora de la maestría en salud pública con área de concentración en enfermedades infecciosas aquí de casa del Instituto Nacional de Salud Pública. Ha participado en más de 140 ponencias de trabajo y por invitación, autora y coautora de 37 publicaciones, o sea, artículos científicos y de difusión, capítulos de libros también, y 21 documentos técnicos, normas oficiales, guías y manuales técnicos. Profesora en 53 cursos a nivel licenciatura y posgrado. Ha ocupado cargos a nivel nacional relacionados con vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades. Directora del programa de tuberculosis durante 7 años. Actualmente, en el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, es investigadora y docente de tuberculosis. Sus áreas de interés son las enfermedades respiratorias, tuberculosis y enfermedades prevenibles por vacunación. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a dejar que la doctora Liz Ferreira dé paso a la videoconferencia del día de hoy. Muchísimas gracias, Liz. Pues bueno, adelante. Bueno, gracias. Buenos días a todos quienes nos están acompañando. Gracias por acompañarnos aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública en esta serie de videoconferencias. Yo les voy a platicar un tema que es no tanto de actualidad, porque es un tema que ha sido problema de salud pública durante mucho tiempo y que a pesar de que le hemos estado invirtiendo tanto la gente de salud pública, los jefes de programa y gente a nivel operativo,
pues resulta ser un problema grave que está pues amenazando con ser uno de los principales retos para los gobiernos y para la salud pública a nivel global y en nuestro país. Esta parte importante se refiere al problema de tuberculosis. Es una enfermedad crónica, infecciosa, que está causada por un agente biológico que fue descubierto hace más de 30 años y que sigue ocasionando graves problemas actualmente a nivel global. El Mycobacterium tuberculosis es un agente biológico que se ha identificado desde hace muchísimo tiempo en población y recientemente con algunos estudios que se han hecho sobre genética se ha identificado en algunas momias también la ocurrencia de este padecimiento en algunos estudios que se han hecho sobre genética en algunas momias, por ejemplo, ¿no? Como les mencionaba. El Mycobacterium tuberculosis, si me pudieran pasar las láminas, por favor. El Mycobacterium tuberculosis, como les decía, ha afectado a la población desde hace muchísimos años, principalmente encontrado en algunos animales, pero que también se ha demostrado la transmisión en seres humanos y que recientemente está ocasionando problemas a nivel global, no solamente por la ocurrencia de la tuberculosis, sino por algunas complicaciones que están generando y acompañando la tuberculosis. Entonces, como ustedes ven, es una enfermedad que entendida actualmente como la pandemia más antigua en la historia de la humanidad. Es el agente biológico que causa mayor número de muertes comparado también con el VIH, pero si consideramos al Mycobacterium tuberculosis contra el VIH, pues para tuberculosis hay métodos diagnósticos y de tratamiento que pueden lograr la curación de este padecimiento. Sin embargo, una reflexión que esto vamos a mencionar al final, pues está haciendo como que el Mycobacterium tuberculosis, el agente biológico que está retando a los gobiernos y a la población y el personal de salud en seguir continuando como un ente que ocasiona padecimientos y desastres incluso a nivel de la población. Esta lámina refleja el hecho de cómo poder identificar oportunamente un paciente, las oportunidades que perdemos en la identificación de los pacientes sintomáticos respiratorios. Se dice que un paciente que llega a morir por tuberculosis, por lo menos tuvimos la posibilidad de haber identificado un cuadro clínico por lo menos un año antes. Y como ustedes ven ahí, se muestra el grado bacilífero que tiene el paciente desde el primero hasta el cuarto o quinto mes de evolución y las oportunidades de para poder llegar a la unidad de salud y poder ser identificado como un paciente bacilífero. No estamos tan acostumbrados a sospechar que un paciente que tiene tos con flema pudiera tener el diagnóstico de tuberculosis. Yo diría incluso que también no estamos muy sensibilizados a sospechar que todavía hay tuberculosis en nuestra población, dado que los cuadros clínicos no necesariamente tienen que ser con hemoptisis como surgía hace algunos siglos, sino que el tener tos con flema tiene que ser motivo de sospechar el hecho de que un paciente tenga tuberculosis. Y entonces aquí podemos ver la oportunidad que tenemos de identificar a un paciente en un grado de número de bacilos en su expectoración y la oportunidad, por tanto, de poderlo diagnosticar, ¿no? De tal forma que a nivel global en el año de 1993, con el advenimiento del VIH, la Organización Mundial de la Salud declaró la tuberculosis como una reemergencia mundial. Esto quiere decir un problema prioritario de salud pública que requería la atención de los gobiernos y también de los agentes nacionales e internacionales en favor de la prevención y control de este padecimiento. Y por tanto, los compromisos internacionales para el manejo de este padecimiento, al igual que muchos otros, era establecer algunas metas, es decir, compromisos de los países para poder lograr una mejor calidad de vida entre la población, entre estos reducir la prevalencia y la mortalidad de algunos padecimientos infecciosos, entre ellos la tuberculosis, y muchos de ellos comparado con el año 1990. Entre estos son el detectar el 70% de los casos bacilíferos, esto quiere decir tener un buen sistema de información que me diga cuántos casos realmente debo de esperar, y después de estos casos que yo identifico, curar el 85% o más de estos. Adicionalmente a estos, pues si yo los identifico y los curo, por ende yo estoy reduciendo la mortalidad, de tal forma que comparando con el año 90 al 2015 tendremos que evaluar que en todos los países, principalmente estamos hablando aquí en América Latina y México, tendríamos que estar identificando el 70% de los casos, de ellos curar el 85% más para lograr que se mueran menos del 50%. Lo cual es un reto importante dado que a nivel global todavía se sabe que están ocurriendo casi 9 millones de casos nuevos al año, ¿no? Para el 2012 es la cifra que se tiene, y están ocurriendo alrededor de 3 millones de defunciones
en el mundo. Sin embargo, también se estima que hay un subregistro de casos o una baja detección de los mismos. Ustedes identifican ahí en el mapa de global la situación en la que estamos, aunque América Latina es uno de los continentes o la región en la Organización Mundial de la Salud con mayor avance, pues no dejamos de tener al interior de este continente retos todavía. México, Brasil y Perú son los países que tienen el mayor número de casos de tuberculosis pulmonar, por ende, pues es un reto todavía identificar. Aunado a ello, también se puede decir que ha habido grandes avances en el control de este padecimiento a nivel global y como ustedes ven en las gráficas de abajo, la primera es sobre la incidencia, la segunda la prevalencia y la siguiente la mortalidad, pues se está encontrando una reducción entre estos tres indicadores que son importantes de señalar. Sin embargo, pues todavía estamos lejos de alcanzar las metas a nivel global como se establece por la Organización Mundial de la Salud. Y ahí ustedes pueden ver también la ocurrencia de casos, pero también los casos detectados bacilíferos y la detección de casos. Recuerden que para esto tenemos que ver mucho la importancia de cómo estamos identificando, pero también cómo nos estamos tratando. Uno de los principales problemas en la tuberculosis no es necesariamente el hecho de identificarlos y tratarlos, sino también seguirlos durante su tratamiento para asegurar que el paciente se cure. Y ahí uno de los principales retos que tenemos es adherir a los pacientes a tratamiento y el adecuado manejo de los fármacos en los pacientes. Ustedes ven aquí por la región de la Organización Mundial de la Salud, aunque en América Latina tenemos grandes avances, uno de los retos principales es justamente el no curar a los enfermos. El no curarlos pueden ser porque abandonan tratamiento o porque fracasan al tratamiento por una tuberculosis resistente o fallecen durante el tratamiento. El principal reto que se tiene ahorita a nivel global es la tuberculosis resistente y la conjunción que hay de la tuberculosis con el VIH. Sin embargo, la tuberculosis resistente, como se muestra aquí en estos siguientes mapas, empieza a ser uno de los principales problemas, dado que se hablaba inicialmente de la resistencia resistencia de micobacterias a un fármaco, después a dos fármacos o más, y después lo más grave, la multidrogoresistencia, que era la resistencia a isoniazida y rifampicina, que son los principales fármacos para poder lograr la curación de los enfermos. Recientemente ya se habla de la resistencia extendida, que esto es resistencia a los fármacos de primera línea y algunos de segunda línea, y ahora últimamente se está hablando de la resistencia global, que quiere decir resistencia a todos los fármacos que nos pueden servir para controlar la tuberculosis y curarla. De tal forma que, como ustedes ven ahí, pues México no estamos exentos de tener tuberculosis resistente, multidrogo resistente y tuberculosis extremadamente resistente, lo cual se convierte en uno de los retos más grandes que hay para el personal de salud y los gobiernos. La otra situación importante aquí es ver cómo está aquí una tendencia, una estimación al año 2020 de la ocurrencia de qué lugar ocuparán las defunciones por ciertos padecimientos a nivel global. Y sorprendentemente, como ustedes ven ahí, parece que la tuberculosis no va a querer moverse del sitio en el que tienen en las acciones de prevención y control, y como ven, la tuberculosis ocupa el lugar número 7 en el año 90, pero para el 2020 se estima que va a seguir siendo el lugar número 7 en cuanto a causas de mortalidad a nivel global. Si ustedes comparan con otros padecimientos, como es el VIH, por ejemplo, o como es las enfermedades debidas a guerra o las enfermedades crónico-degenerativas, pues estamos viendo que pareciera que no estamos haciendo mucho o que el Micobacterium está amenazando con ser algo más grave para todos nosotros y pareciera que nos está retando a tener mejores estrategias de prevención, mejores estrategias de control, pero yo diría más aún, mejores estrategias de sensibilización para el personal de salud y de sensibilización a la población. No todo depende solo de los gobiernos, no todo depende de tener disponible tratamiento, de tener disponible el método diagnóstico, sino también de que la población se corresponsabilice del problema que implica la tuberculosis y un padecimiento de tipo respiratorio. De tal forma, como decía al principio, bueno, pues parece que el Mycobacterium tuberculosis, esta es una lámina de la Unión Internacional contra la Tuberculosis, es el mayor asesino actualmente que se considera ocasionado por un patógeno único, ¿no? Como vimos hace un momento. El resto de patologías que están dentro de las principales causas de muerte están más relacionados con diversos agentes patógenos o algunos padecimientos que no tienen mecanismos de, dijéramos, detección oportuna o detección, dijéramos,
fácil o barata y mucho menos tratamiento, ¿no? Esto como una reflexión. La cuestión crítica aquí es que parece que estamos acostumbrados a escuchar que es un problema la tuberculosis y que va a seguir siendo un problema y no un poco sensibilizarnos a ver la magnitud de lo que podríamos hacer en beneficio de los pacientes, ¿no? Y el paciente que fácilmente pudiera abandonar el tratamiento, recaer y fácilmente decir no acepto el tratamiento o el no estudio de contactos o el no estudio de poblaciones vulnerables. Aquí una comparación actual sobre la problemática de tuberculosis en cuanto a nivel global y en México, si bien es cierto que tenemos un elevado número de casos, registrados alrededor de 15,000 casos de tuberculosis pulmonar, pues resulta que todavía debieran estar registrando, identificando 24,000 casos nuevos, ¿no? Que es una estimación que se hizo por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Todavía tenemos un rezago importante en la identificación de casos nuevos de tuberculosis y ver en cuántos pacientes de los que encontramos fracasan o abandonan el tratamiento, más o menos 5,000 casos, lo cual nos motiva el hecho de saber qué es lo que realmente estamos impactando en el manejo de los pacientes. Y la otra cuestión impactante en México es la asociación o la comorbilidad que tiene la tuberculosis con el VIH, pero principalmente con la diabetes mellitus. Esto lo vamos a retomar más adelante, dado que aun cuando no somos un país que tiene una alta prevalencia de VIH, sí tenemos una asociación importante con tuberculosis, pero también es muy importante el hecho de la asociación que tenemos con la diabetes mellitus. Y también estamos hablando de que hay evidencia de resistencia a fármacos de primera y segunda línea en México, y aún hemos de reconocer que el éxito del programa está entre un 80 y 85% con el beneficio de poder curar a los pacientes. Eso creo que es un dato importante, sin embargo, hay retos que tenemos que identificar. La tuberculosis es una enfermedad, la tuberculosis pulmonar, que se transmite de persona a persona por vía respiratoria. Yo siempre digo que no estamos en riesgo, solamente estamos los que respiramos y que nos manejamos en ambientes donde hay pacientes con tuberculosis. Y es importante también considerar que no todos los pacientes de tuberculosis son detectados oportunamente. Y también es importante señalar aquí que estudios recientes del doctor José Caminero y del doctor Victorino Parda, en su libro del año pasado, mencionan que un paciente que no recibe tratamiento y que sigue siendo bacilífero puede infectar hasta 20 personas en un año, lo cual es importante considerar para la detección oportuna de los pacientes. ¿Quiénes son las personas que transmiten con mayor frecuencia o mayor grado la tuberculosis? Pues son las personas que tosen más, ¿no? Son las personas que tienen baciloscopia positiva en su muestra de esputo, de flema o de gargajo, como quieran llamarle, pacientes que además de que tienen sintomatología no están en tratamiento, ¿no? A los cuales se les hace un diagnóstico tardío, a los enfermos que acaban de iniciar un tratamiento. Recuerden, y vamos a ver más adelante, que el tratamiento contra tuberculosis es efectivo en el primer y segundo mes de tratamiento y después en la carga vacilar disminuye significativamente, pero hay que tener su tratamiento de tal forma que si acaba de iniciar el paciente tratamiento, hay que vigilar que ese paciente tenga sus medidas de prevención y de contención adecuada. Y aquellos pacientes que tienen poca respuesta al tratamiento, esto es, pacientes que pueden ser farmacoresistentes. De tal forma que si evaluamos nosotros esta parte, podemos ver que los pacientes que más tosen, pues casi todos tosemos, ¿no? En alguna época del año casi todos tosemos, pero lo más importante es identificar a aquellos que son tosedores crónicos, para poder en ellos identificar la sospecha de tuberculosis. ¿Cuáles son los factores que predisponen la ocurrencia de tuberculosis? Pues hay diferentes, ¿no? Los clasificamos en los factores propios del agente etiológico del bacilo, del ambiente, del huésped, la edad, la raza, aspectos sociales. Entonces, si vemos aquí, estamos hablando que la tuberculosis no solamente es ocasionada o no solamente se genera en poblaciones de rezago. Esto es población pobre o población desnutrida. Vemos aquí que las características que nos pueden orientar al riesgo de tuberculosis van más allá solamente de pensar en población desprotegida. Y en esto estamos hablando, fíjense ahí, los extremos de la vida. Hay que tener vacuna contra la tuberculosis para los niños, para proteger la tuberculosis meningia. Hay que tener bien identificado las condiciones del huésped, esto es, pacientes inmunocomprometidos tienen mayor riesgo de tener
tuberculosis, y aquí no solamente pacientes que tienen compromiso inmunológico desde el nacimiento, sino aquellos que durante el tiempo de su vida tienen algún padecimiento o algún factor que hace que su sistema inmune se deteriore, como lo que vemos ahí. La diabetes, la presencia de algunas enfermedades o algunos tumores, el tabaquismo, el alcoholismo. Y pensemos aquí, vayamos pensando qué porcentaje de mi consulta o qué porcentaje de mi población que tengo asignada o la que yo atiendo o lo que yo vigilo cuenta con estas características. Y si tose por más de 2 semanas, y si además tiene flema, yo estaría obligado a tomarle una prueba para hacerle su diagnóstico. Y en aspectos sociales, pues ustedes ven ahí, y estamos hablando de un poco de trabajadores de la salud, más adelante vamos a mencionar esta parte, pero también es importante considerar estos aspectos, ¿no? Reclusorios, ¿no? Grupos de población que se juntan para hacer alguna actividad. De tal forma entonces que la tuberculosis es causada por Mycobacterium tuberculosis. La tuberculosis tiene dentro de su historia natural varios componentes, y que aquí es importante ver la importancia de la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Y ven ustedes aquí las oportunidades que tenemos nosotros de poder hacer un diagnóstico adecuado o de poder vigilar a nuestra población. Un paciente o una persona que tiene contacto con el Mycobacterium tuberculosis, probablemente si tenemos un buen sistema inmune, podemos nosotros asegurar que no vamos a tener enfermedad activa, y podemos nuestro sistema inmune defendernos adecuadamente y quedarnos solamente con la bacteria, dijéramos, dormida, latente. A esto le llamamos infección latente. Y podemos morir con la micobacteria sin que nunca suceda nada. Sin embargo, el restante porcentaje de la población que tuvo contacto con la micobacteria, pues puede tener la posibilidad de tener una enfermedad activa, es progresar a la enfermedad en menos del 5%, y son a los que identificamos como casos de tuberculosis. Pero la otra cuestión es que yo puedo tener la micobacteria unida en mi organismo, pero en el transcurso de la vida tener algún problema de tipo inmune, como puede ser tratamientos inmunosupresores o enfermedades que deprimen el sistema inmune, y puedo reactivar la micobacteria y entonces enfermar por tuberculosis. Esto hay que considerarlo porque nosotros tenemos que hacer estudios epidemiológicos y epidemiológico del paciente y sospechemos y ver cuáles serían las posibilidades de que un paciente se enferme. Yo estaría esperando que los pacientes adultos mayores tuvieran una reactivación de la tuberculosis porque en algún momento de su vida tuvieron una infección latente y pudiera ser que tuvieran vigilancia estos pacientes. Pues a lo mejor no, a lo mejor también tiene una infección activa de infección reciente, y esto implica la necesidad de estudiar más estos casos. Entonces, como ven, la tuberculosis pulmonar tiene varios aspectos que son claves desde el punto de vista inmunológico y como población de riesgo. A nivel internacional, en nuestro país se hacen distintas actividades para la prevención y control de la enfermedad. Hablamos de las acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento. Las acciones de prevención, hablamos de la vacunación con el BCG, tiene una eficacia más o menos del 50% contra la tuberculosis pulmonar, ¿no? Esto que decíamos prevención simulada, pero muy efectiva para las tuberculosis realmente complicadas, como que pudiera ser la tuberculosis venenosa, principalmente o la nidez. Aquí lo importante es que la vacunación debe ser acorde al programa de vacunación al momento del nacimiento del niño, y después mantenerlos en vigilancia para ver que se completa su esquema de vacunación de los niños que no fueron vacunados por algún motivo en especial, o aquellos que son contactos de un paciente bacilífero. Para tuberculosis pulmonar existen actualmente vacunas en desarrollo, sin embargo no hay todavía declarada por la Organización Mundial de la Salud una vacuna que pueda ayudarnos para prevenir la tuberculosis pulmonar, ¿no? La otra forma de prevención, y la más importante, es evitar el contacto con los pacientes que tienen tuberculosis pulmonar y que tienen estas características que vimos al principio, ¿no? Son bacilíferos, no tienen tratamiento, o son complicados, o están en su primera etapa de tratamiento. Para nosotros hacer alguna actividad que de alguna manera nos apoye y que nos beneficie en no transmitir la tuberculosis al resto de la gente que convive con nosotros. La otra parte que está inmersa entre los programas de prevención y control global y nacional es el aspecto de diagnóstico. Hasta ahorita, aunque hay varias estrategias de diagnóstico, para efecto de programas a nivel global o programas masivos a nivel operativo, la mejor estrategia es el diagnóstico bacteriológico, principalmente la baciloscopía. Vamos a hablar muy brevemente un poquito sobre esto, que aunque su sensibilidad es baja, es la mejor opción que hay hasta el momento desde el punto de vista de programas a nivel masivo, ¿no? Programas de control. El otro aspecto importante en el
y hay algunos otros apoyos de laboratorio inmunológicos que nos pueden ayudar a mejorar este aspecto del conocimiento de la tuberculosis y que están disponibles para casos especiales en algunas áreas clínicas y hospitalarias que tienen acceso a este tipo de pruebas de laboratorio. En algunas de ellas se hacen para diagnóstico de pacientes complicados, pero en algunas de ellas para estudios de investigación, pero en algunos también se han hecho con apoyo a ver transmisión de tuberculosis. Y la última parte, que es la más importante, es el hecho del tratamiento. Yo le llamo la más importante porque de ello depende el que el paciente se juegue la vida en la primera consulta con nosotros. Cuando yo sospecho tuberculosis, lo que hago es enviarle su prueba de laboratorio, confirmar el diagnóstico, pero tengo que iniciar el tratamiento de manera inmediata. Y lo más importante aquí es cómo sensibilizar al paciente para que el paciente pueda tener el acceso al mejor tratamiento y que tanto los pacientes se sientan beneficiados del tratamiento como nosotros nos beneficiemos de que el paciente se sienta. Aquí hablamos de que el mejor tratamiento, ahorita como lo vamos a ver más adelante, es solamente 4 fármacos, más adelante lo vamos a desarrollar un poco más, y también la importancia de los tratamientos para pacientes que son resistentes a fármacos, pero que eso creo yo, y es como una opinión personal, es como si fuera la última oportunidad que tuviera el paciente de poder asegurar que puede sobrevivir de manera adecuada y que el médico o el personal de salud asegure el éxito de sus actividades diarias. Para efecto de los diagnósticos hablábamos de la infección de tuberculosis y la tuberculosis latente. Dentro de los programas nacionales se incluye como una de las estrategias para estudiar a los pacientes que tienen incubación de tuberculosis pero no tienen enfermedad, por ejemplo, estudios de contacto, ¿no? Por ejemplo, algunos estudios de investigación, o para algunas investigaciones específicas como pudiera ser apoyo al diagnóstico para tuberculosis. ¿No? Tiene que ser, es un estudio muy especial, tiene que ser desarrollado por personal altamente capacitado, y digo altamente capacitado porque un resultado inadecuado de esto pudiera orientar a una mala decisión en ingresar a no tratamiento en pacientes, incluso algunos pacientes que fueron de riesgo, como por ejemplo pacientes con VIH o que tienen algún problema inmunológico como el infecto. Por la norma oficial mexicana establece el uso del PPD para estas líneas que le mencionaba yo y los resultados, cómo se leen. Lo que sí les quiero reflejar aquí es que en la posibilidad de que haya estados de PPD, esto hay que impactar un poco para asegurar el por qué el uso del PPD realmente usando y que realmente es un impacto el uso del PPD. Y la otra cuestión es tener personal altamente capacitado para su aplicación y para su lectura, cosa que no es fácil. Ahí en la imagen, que es una imagen de la Unión Internacional, pues parece muy obvio cómo hacer la lectura, pero no todas las reacciones de PPD se dan como esto tiene que ser practicado por personal altamente capacitado. El diagnóstico ya de la enfermedad, la tuberculosis activa, la tuberculosis pulmonar, que ya identificamos como los casos basilíferos, es creo que de las principales estrategias en enfermedades respiratorias que se debieran de dar en los pacientes mayores de 15 años. La detección se debe de hacer en población que tiene mayor prevalencia o mayor incidencia de estos crímenes. Se establece la norma oficial mexicana que toda persona mayor de 15 años que tenga tos con flemas por más de 15 días, pues es sujeto de tener una calidad en la atención y un estudio integral importante. Imagínense ustedes que ustedes sean la persona que tiene tos con flemas y de la mano vaya la oportunidad de recibir un tratamiento que los cure y que no se les complique el rato con la diabetes que tengo, con la obesidad que tengo, con la hipertensión que tengo, en más de los padecimientos crónicos degenerativos que no se notan. De tal forma que aquí lo más importante es la evaluación clínica, el estudio clínico epidemiológico, el estudio de la flema, ¿no? Para estudiar a través de los mecanismos de laboratorio, identificar la presencia de Mycobacterium y tuberculosis, apoyarnos del estudio radiológico. Aquí el estudio de radiología es exclusivamente para identificar el grado de las lesiones pulmonares y después, al término del tratamiento, poder hacer una evaluación del paciente y después ver si requiere o no algún apoyo de rehabilitación respiratoria. Prueba tuberculínica, como veíamos, se utiliza para pacientes pediátricos, estudios de anatomía patológica en casos especiales y algunos métodos no convencionales, como tenían los que mencionamos allá. Pero para programas a nivel masivo, lo que se ocupa mucho más en este tipo de estrategias es el estudio de la vaciloscopía y el cultivo de la posibilidad de hacer.
Aquí es importante recalcar a todo el personal que está en unidades de salud de primer nivel, unidades hospitalarias, en servicios privados, en consultas y farmacias, que yo creo que es importante que sepan que es importante que un paciente que tiene personas de exploración tiene que ser candidato a hacer un estudio de vacunación. Hay otros datos clínicos que podrían orientarnos más a la sospecha de este padecimiento, pero creo que no hay que perder la oportunidad de diagnosticar al paciente de manera oportuna, de manera anticipada. Paciente que tiene estos completos, que debe decir que tiene mucho, creo que es lo más importante, tiene que ser candidato a hacer un estudio de laboratorio y tomar en consideración los otros datos clínicos que están aquí y que no necesariamente son los que identifican como cuadro COVID para tuberculosis. La vaciloscopía es un estudio que se hace en los pacientes con sospecha de tuberculosis. Aquí es importante señalar que cuando el médico o el personal de salud identifica un paciente con testoflema, requiere solicitar los estudios para la muestra de expectoración. Y esto es, en el momento de la consulta, cuando yo identifico que el paciente tiene testoflema, en ese momento le pido la primera muestra. Y le solicito que la muestra sea tomada de la mejor forma, probablemente en el baño o en un área aéreada, vamos a ver más adelante, porque con esto yo tengo la posibilidad de identificar por lo menos el 85% de los casos. De tal forma que yo le pido al paciente que me deje su muestra y además le doy un frasco para toma de muestra para que al siguiente día, antes de levantarse, lo primero que haga es recupere una segunda muestra y cuando la lleve al centro de salud el primer día, en el centro de salud se recupere la tercera muestra. Esto asegura la posibilidad de poder identificar a los pacientes con tuberculosis en el 90% de los casos. Una muestra del 85%, dos muestras del 90% y la tercera muestra un 90% de probabilidades, entre 90 y 95% de probabilidad de identificar un paciente con tuberculosis. De tal forma que aquí estamos hablando de la importancia de obtener una buena muestra, ¿no? Las preguntas son importantes y que luego en el laboratorio el personal que hace la lectura y la preparación de la muestra pues lo haga de la mejor forma. Entonces aquí es importante la capacitación del personal de salud para la sospecha y para la toma de muestras, pero también la capacitación del personal de laboratorio para la adecuada elección de la muestra. Aunque tiene baja sensibilidad la vaciloscopía, hasta ahorita, desde el punto de vista normativo y a nivel operacional, es la mejor estrategia que hay para dar el diagnóstico de pacientes con tuberculosis. Es una estrategia barata, es una estrategia que puede dar un diagnóstico de manera rápida. En algunas unidades hospitalarias el diagnóstico lo pueden dar en 2-3 horas, ¿no? Con pacientes que se requiere el estudio inmediato del paciente. En unidades a nivel operativo, pues depende del acceso al laboratorio que también se permite, pero es la mejor estrategia que hay hasta el momento normativa para el diagnóstico de tuberculosis. Y esto es bueno para efecto del trabajo de. La otra estrategia es el cultivo. El cultivo es más sensible, ¿no? Es más específico, sin embargo tiene la desventaja del tiempo en el cual puede estar el resultado. Puede ser, el resultado puede estar entre 4, 6, 8 semanas dependiendo de la micobacteria y el crecimiento de la misma, y no todos los centros de salud actualmente tienen la posibilidad de enviar muestras a cultivo. Por tanto, la mejor estrategia hasta ahorita es la vaciloscopía y el cultivo se utiliza muchísimo para confirmar farmacoresistencia, ¿no? Esto sería a partir del segundo mes de tratamiento, si el paciente sigue positivo, se recomienda poder hacer el estudio de cultivo y después, ante fracaso del tratamiento, pues también hacer el estudio de cultivo. Algo ideal sería hacer estudio de cultivo cuando el paciente se cura para verificar que realmente está curado el paciente. Y la otra cuestión es también para hacer algunos estudios epidemiológicos de investigación. En nuestro país hay una red de laboratorios que es el diagnóstico básico, ¿no? Que tenemos de vaciloscopía, vamos a ver un poquito más adelante la red de y cada entidad federativa tiene posibilidad de hacer diagnósticos por cultivo. Habrá algunos pacientes en los cuales se requiera solicitar de manera inicial para diagnóstico en cultivo. Algunos estudios han demostrado pacientes paucivacilares, que esto significa que estos bacilos circulan en la muestra y que requieren el apoyo intensivo para hacer diagnóstico. Esto es, los pacientes con VIH, pacientes con diabetes o pacientes adultos mayores. Y en esto se pudiera sugerir el uso del cultivo para el diagnóstico inicial en pacientes.
hay algunos métodos diagnósticos a nivel que han difundido la Organización Mundial de la Salud, el grupo Stopfed a nivel internacional, y como ustedes ven, bueno, la posibilidad de algunos métodos diagnósticos que se están estudiando en apoyo al personal de salud para tener métodos más rápidos, más efectivos, más sensibles. Y recientemente la Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de XPAT para poder hacer el diagnóstico incluso de pacientes con tuberculosis resistente. Entonces estamos en espera, ya está aprobando en México para que pudiera ser una herramienta de apoyo al diagnóstico a nivel operativo, que creo que podría ser de mucha ayuda para optimizar el diagnóstico y por tanto optimizar el tratamiento y garantizar la curación de los pacientes con apoyo al tratamiento. Hasta el 2012, esta es la situación del uso de la prueba PET. Como ustedes ven, pues hay algunas regiones que tienen un problema grave de tuberculosis, donde se han hecho estudios donde ya han autorizado el uso de expertos dentro de los programas nacionales en algunos programas a nivel local. En México no lo existe, se está haciendo un estudio por el programa nacional para poder ver el impacto que tiene y el uso de las mismas. Esto implica tener una buena red de laboratorios. Como ustedes ven, esta es la red a nivel global de laboratorios de referencia de muchos internacionales, que son aquellos que pueden hacer métodos de laboratorio básico, como sea vaciloscopía, intermedio cultivo, pero también especializado, como son pruebas de drogas de susceptibilidad. México, dentro de la región de las Américas, es uno de los laboratorios supranacionales que da apoyo a varios de los países de Centro y Sudamérica. Como ustedes ven, en Argentina y en Chile hay otros laboratorios, pero nos preciamos de ser uno de los países que tiene laboratorios supranacionales de apoyo a los diagnósticos, ¿no? Y este laboratorio supranacional, que es el INDRE, verifica y apoya la red de laboratorios a nivel nacional. Hay 600, un poco más de 640 laboratorios para diagnóstico de vaciloscopía, y cada entidad federativa tiene acceso al laboratorio para hacer cultivo y algunos de ellos pruebas de drogas susceptibles. De tal forma que si nosotros hacemos una reflexión, teniendo métodos de laboratorio adecuados para diagnóstico de tuberculosis pulmonar en casos sensibles, el paciente solamente hay que sospechar que tiene plena, hay que hacerle una prueba de laboratorio, pues lo que nos quedaría es hacer un trabajo adecuado en las unidades de salud. Una parte importante a considerar aquí es que aquel paciente en el cual se ha identificado el diagnóstico de tuberculosis pulmonar tiene derecho a un tratamiento. El tratamiento, tanto como el diagnóstico en nuestro país, es gratuito, también a nivel global son estrategias de atención médica gratuita, y aquí lo importante en el tratamiento es considerar que el tratamiento se ha demostrado que aun cuando se descubrió hace ya más de 60 años cuál sería uno de los tratamientos más adecuados, pues se identificó que un solo fármaco no era efectivo para curar tuberculosis. Por tanto, hay que seguir desarrollando. Asociar fármacos es un tratamiento prolongado y que sean administrados en monodosis. Esto quiere decir que la asociación de fármacos reduce la aparición de resistencia y, por tanto, apoya el hecho de que no haya tuberculosis resistente cuando se da el sistema de tratamiento. Luego, el tratamiento prolongado permite tanto terminar con las poblaciones vacilares de crecimiento lento como con las de crecimiento rápido, y la administración en monodosis es que el tratamiento debe estar dado en una sola dosis, justamente para lograr los picos séricos que requieren. Y además porque esto también facilita la supervisión del niño. De tal forma que se ha identificado también que un buen esquema de tratamiento termina con la carga vacilar que tiene el individuo. Si quedamos aquí en el primer y segundo mes, la carga vacilar reduce considerablemente, para que al sexto mes esta carga vacilar es verdaderamente baja, por tanto el esquema de tratamiento debe ser prolongado. Esto es importante considerar, porque hasta el momento no se ha demostrado que un tratamiento de menos tiempo sea efectivo. En México, el doctor Olvera, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, hizo un estudio para el sistema de tratamiento primario para 4 meses, sin embargo, el resultado no fue muy halagador. Se continuó en la recomendación de un tratamiento de 6 meses. En la guía de tuberculosis del Programa Nacional se explica un poco sobre la clasificación de los fármacos. Si se dan cuenta, pues tenemos 5 grupos de fármacos que podrían ser útiles para el tratamiento de tuberculosis. Ahí vemos que son alrededor de 19-20 fármacos. Sin embargo, algo que debemos enfatizar es que no todos estos fármacos se pueden utilizar al mismo tiempo, hay que hacer una combinación adecuada de los mismos. Y para el tratamiento
tratamiento primario lo ideal es usar en aquellos casos que se identifican como de primera vez, que son casos sensibles, se debe utilizar el tratamiento primario, que es la asociación de 4 fármacos, por eso que hablábamos de la combinación de fármacos, durante un tiempo prolongado, que serán 2 meses con isoniazida, rifampicina, tirazolamida y salbutamol, y 4 meses con isoniazida y rifampicina. Esto ha demostrado que durante este tiempo la carga vascular de los pacientes es casi muy baja, casi nula, y logra haber un 95% de éxito en el tratamiento. Sin embargo, lo que hemos observado es que estos pacientes, cuando no se adhieren al tratamiento, cuando el paciente abandona el tratamiento o cuando no se le indica el tratamiento adecuado, esto es, tristemente hay que decirlo, se da medicamento por menos tiempo, se da solamente 2 o 3 fármacos o se da solamente por un tiempo más corto, o ha habido ocasiones en que el médico lo receta cada 8 horas, este esquema de tratamiento no es el adecuado y el paciente lo que hace es fracasar al esquema de tratamiento primario. Sin embargo, y a pesar de ello, la evidencia clínica y además la tecnología, del avance tecnológico, pues todavía hay otra posibilidad para que el paciente, que a pesar de haber fracasado el tratamiento, pueda recibir otro esquema de tratamiento, el cual, acorde con la norma oficial, es un tratamiento que son 5 fármacos de primera línea. Y entonces aquí es un tratamiento por 8 meses, 2 meses con los 5 fármacos, seguido de un mes con 4 fármacos y 6 meses con 3 fármacos. Sin embargo, aquí la posibilidad de éxito del tratamiento es solamente del 70%. Si se dan cuenta, estamos teniendo un 30% de pacientes que no se curan y que siguen siendo facilíferos, siguen transmitiendo la tuberculosis. Pero aquí el riesgo de tener tuberculosis resistente es muy alto. Y si no hemos logrado adherir al tratamiento a los pacientes con tuberculosis sensible, pues el reto de adherir a los pacientes que tienen tuberculosis resistente o que son como más reacios a seguir un esquema de tratamiento se vuelve complejo. Sin embargo, y a pesar de ello, todavía hay 2 oportunidades de dar un esquema de tratamiento a pacientes que fracasan. 2 esquemas, tanto el de estandarizado en segunda línea como el individualizado en segunda línea, deben ser tratamientos asesorados, apoyados, dictaminados por un grupo de expertos. El grupo de expertos, en cada entidad federativa hay un comité estatal de farmacoresistencia, los cuales hacen una revisión clínica, epidemiológica y farmacológica de la evolución del paciente que estuvo en tratamiento primario para identificar cuál es el mejor esquema de tratamiento para el paciente. De tal forma que mi reflexión aquí sería, si no saben el manejo de los fármacos de segunda línea, que además de seguimiento y tratamiento que son más complejos, también requiere complejidad en la identificación de los eventos adversos y el seguimiento de pruebas metabólicas para ver cómo está evolucionando el paciente. Pues recuerden que aquí estamos usando en segunda línea medicamentos inyectables que pudieran ser complejos cuando el paciente tiene que inyectarse su pompi diario durante 6 meses y eso implica un fracaso total del tratamiento, entonces hay que buscar otras estrategias. Entonces aquí la reflexión es que hay otros 2 esquemas de tratamiento que pueden ser útiles, pero el éxito de este esquema de tratamiento es muy bajo, vean ustedes ahí entre 35 y 60%, nada que ver con el 95% del tratamiento primario, y que aquí requerimos apoyo de personal experto en el manejo de este tipo de tratamientos. También el doctor Caminero y el doctor Farga, en su libro, están dando ya recomendaciones de esquemas de tratamiento para aquellos casos acorde con la resistencia. Solo isoniazida, solo rifampicina, tuberculosis multilogo resistente, que de alguna manera estos son esquemas que ya están sugeridos y que antes teníamos esa posibilidad de tener recomendaciones como tal. Y creo que esto es importante para poder llevar un seguimiento de todos los pacientes y poder asegurar en la medida de lo posible que el paciente se cure. Sin embargo, recuerden que aquí el tratamiento es más complejo, hay que hacer seguimiento en los pacientes y además el tratamiento en este tipo de pacientes es hasta 100 veces más caro que el esquema primario, solamente hablando de los fármacos. Es decir, de pruebas de laboratorio y de seguimiento por el personal de salud. Por tanto, aquí el mensaje que yo les quiero transmitir, y esta lámina la hemos dejado por mucho tiempo y creo que la que refleja más esto es que una vez que ya sabemos tratar la tuberculosis, solamente tenemos que asegurar que el paciente tome su medicamento para conseguir la curación. Si no estamos sensibilizados, enamorados o no hicimos esa empatía con el paciente, yo creo que lo más lógico y lo más ético es pasar ese paciente con otro médico que realmente le interese curar al paciente. Este diagramita yo se los pongo mucho porque entonces ya vimos que el diagnóstico de la tuberculosis pudiera ser sencillo, ¿no? Los retos que hay para
garantizar la curación de los enfermos, y la otra, que el tratamiento tampoco no es fácil y hay que asegurar el adecuado uso de los fármacos. Y la otra cuestión es que ver qué pasa con el paciente cuando llega a la unidad de salud. Aquí tenemos que ver mucho. La detección de los sintomáticos respiratorios, llamémosle sintomático respiratorio al paciente que tiene tos con flema por más de 2 semanas, depende mucho de la vigilancia, digamos, pasiva y la vigilancia activa. La vigilancia pasiva es todo aquel paciente sintomático respiratorio que llega a consulta porque tiene un problema de salud. Y la vigilancia activa sería ir a buscar nosotros a sintomáticos respiratorios a lugares donde consideramos que podemos encontrar pacientes, ¿no? Aquellas áreas de riesgo. De tal forma que entonces la identificación de sintomático respiratorio no solamente depende del personal de salud, también depende de la población. El hecho de que tenga tos con flema y que acuda a demanda de consulta es importante. Hay algunas localidades de nuestro país que el hecho de tener tos con flema pues son incluso símbolo de machismo, ¿no? La expectoración también es símbolo de machismo, y en algunos estudios que se hicieron hace algún tiempo en el programa, pues se identificó que un paciente que tenía tuberculosis en Chiapas, por ejemplo, tardaba alrededor de 230 días en demandar consulta. Si recuerdan aquella lámina que vimos al principio, que un paciente tarda hasta un año en poder demandar consulta, esto se vuelve importante porque ya tuvo por lo menos 12 meses previos para estar expectorando vacío. Entonces aquí la búsqueda del caso se hace a través de la demanda de consulta, en el estudio de contactos y a través de la búsqueda activa. Yo a este caso, a este sintomático respiratorio, pues tengo la obligación de tomarle 3 muestras para estudio de vaciloscopía, identificar si es negativa, pues buscar qué otro diagnóstico podría tener este paciente. La norma oficial establece que si yo tengo la alta sospecha de que puede ser tuberculosis, yo requeriría hacerle otras 3 pruebas de vaciloscopía para estar seguro de que no es tuberculosis y descartarlo, y tengo la obligación de que si es negativo, pues darle otro diagnóstico. Sin embargo, si es positivo, lo que tengo que hacer es ingresarlo a tratamiento estrictamente supervisado, a lo que se le llama TAES o DOTS en sus siglas internacionales, y esto quiere decir que el paciente debe de tomar su medicamento enfrente de alguien que verifique que está deglutiendo el tratamiento, es que se lo está tragando. Lo ideal es que sea en la unidad de salud, pero también puede ser por alguien capacitado por la unidad de salud en su área comunitaria, dado que alguna población puede caminar hasta 8 horas diarias para poder ir al centro de salud, lo cual hace imposible que el paciente pueda acudir al servicio de salud. Y aquí se puede capacitar a alguien para que lo haga. Hay que hacer un seguimiento mensual, clínico, epidemiológico y también por vaciloscopía para ver cómo está la carga vacilar en este paciente, de tal forma que al término de tratamiento, si su estudio de laboratorio es negativo, pues podemos dictaminar que el paciente ha curado. Sin embargo, si el paciente sigue siendo positivo al segundo y al cuarto mes de tratamiento, tendríamos que hacerle un estudio de drogosusceptibilidad para poder identificar si el paciente tiene resistencia a alguno de los fármacos contra la tuberculosis, y entonces definir el apoyo que requerimos por parte del Comité Estatal de Farmacoresistencia o incluso el Comité Nacional de Farmacoresistencia. El laboratorio recibe las muestras de vaciloscopía, que lo ideal es que sea una muestra inadecuada. Si es inadecuada, pues tendrán que regresar al paciente para que le tomen otra muestra, pero si esta muestra es negativa, pues será otro diagnóstico. Sin embargo, si la muestra es positiva, lo que tienen que hacer es el resultado negativo positivo es útil para apoyar o confirmar el tratamiento del caso de tuberculosis para el médico, y ya sabrá el personal del laboratorio que estará recibiendo muestras para seguimiento durante el tratamiento. Cuando las muestras son negativas, pues llegará a su fin en el laboratorio porque se clasificará como curado. Sin embargo, si son positivas, tendrá que hacer un estudio de cultivo, y si es negativo, pues se dará fin a esto. Sin embargo, también tendrá que hacer pruebas de drogosusceptibilidad cuando las muestras son positivas, ya sea que se hagan en su laboratorio o se envíen de referencia al laboratorio que pueda hacer las pruebas de drogosusceptibilidad en su propia entidad federativa o incluso con apoyo del INE. La parte de vigilancia epidemiológica es fundamental, aunque mucha gente dice que la vigilancia solamente sirve para dar datos y números. De aquí es de donde parte el conocer la situación epidemiológica de un padecimiento y las necesidades que tiene un programa para poder asegurar insumos y recursos. Aquí en vigilancia epidemiológica, un caso confirmado implica esos aspectos: la parte de laboratorio, el diagnóstico clínico, por ejemplo, en casos de tuberculosis y meningia, o el diagnóstico clínico epidemiológico, o el diagnóstico epidemiológico en aquellos contactos de casos positivos, ¿no? Puede ser un diagnóstico epidemiológico cuando a lo mejor el laboratorio no nos da mucho
la posibilidad de hacer el diagnóstico, podemos confirmar un paciente si es contacto de un paciente confirmado por tuberculosis y no tenemos otro diagnóstico alternativo. Implica el llenado de formatos para poder hacer un concentrado de información, tanto desde el estudio epidemiológico, que incluye el estudio de contactos, como tomas de muestra, ingreso a tratamiento y llevar el control de sus tarjetas de tratamiento para después hacer la captura en el registro nominal y en la plataforma única de información epidemiológica para poder hacer el análisis de información, la evaluación y poder contar con ello qué requerimos para el siguiente año. Si yo estoy en un área médica donde no reporto mis casos y exijo tratamiento, pues prácticamente es como imposible poderle dar tratamiento si no me reportan la información que tiene. Es importante que reportemos y registremos para que los responsables del programa pues sepan la magnitud del problema que tienen, pero además los recursos con los que deberá contar en ese año o el siguiente. Y el estudio de las defunciones es importante porque con ellos vemos cuáles son los casos que nos estamos identificando, pero también para hacer un estudio de rectificación o ratificación de las muertes que están ocurriendo en esta área de trabajo. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que hay para controlar la tuberculosis? Bueno, pues hay un compromiso mundial, ¿no? Con metas globales al año 2015 y al año 2050. La meta al año 2050 es eliminar la tuberculosis, que no quiere decir que no haya habitantes en tuberculosis. Eliminar la tuberculosis con un indicador epidemiológico que es menos de un caso por 1 millón de personas. Es un reto verdaderamente importante, ojalá que lo logremos, creo que eso requiere del trabajo de muchos de nosotros. Y como ven ahí, pues hay varias instituciones, no solamente de gobierno, sino también instituciones no gubernamentales que están en apoyo a las estrategias de prevención y control a nivel global, ¿no? La otra es la Estrategia Mundial Stop TB con la Estrategia de Tratamiento Estrictamente Supervisado, el DOTS, que se ha visto actualmente como la mejor intervención para poder asegurar el tratamiento de los pacientes y que de alguna manera con esto se ha reforzado la estrategia para poder atender ese problema que les decía yo al principio, que en 1993 se declaró la tuberculosis como una emergencia mundial. Hay otro aspecto importante aquí, que no solamente es que a nivel mundial se declare como una emergencia, sino también el hecho de que los gobiernos se involucren. Sin embargo, no es fácil ser tomador de decisión, no es fácil estar en los gobiernos tomando la decisión y priorizando aspectos de salud. Eso es una actividad muy compleja y hay que considerarlo mucho, ¿no? De eso depende también la disponibilidad de recursos y la disponibilidad de todos los aspectos que implican la capacitación, supervisión, evaluación y el logro de la meta. Sin embargo, aquí en México tenemos programas nacionales que están integrados a programas regionales, ¿no? El programa de tuberculosis de la Organización Panamericana de la Salud, y que de alguna manera con el resto de los países de América Latina pues han alcanzado los logros que vimos en las imágenes iniciales. Un aspecto importante en tuberculosis, que se tiene en otros programas, pero creo que aquí ha sido fundamental, es reconocer que el problema no solamente, como les mencionaba, es obligatorio para el personal de salud, sino también tiene que haber participación de la sociedad civil, de las iniciativas públicas privadas, pero también del apoyo y del compromiso de la comunidad. Esto es que la comunidad se corresponsabilice también de sus acciones de prevención y control. Y hay muchos ejemplos en México y en otros países, pero creo que en México ha sido punta de lanza en este sentido, en cómo algunos sitios involucran a la comunidad en el aspecto de la detección y tratamiento de los pacientes o incluso en la supervisión de pacientes con apoyo de personal de la comunidad o de escuelas y de iniciativas privadas para poder dar apoyo a los tratamientos de los pacientes. Identificación de riesgos, creo que se está volviendo ahora más, y se está mencionando más en México, el aspecto de la comorbilidad, el rezago, el aspecto de la infraestructura, pero principalmente la comorbilidad, el apoyo financiero a proyectos. México tiene también apoyo económico para proyectos en los estados desde el punto de vista comunitario, pero también en personal de enfermería. Y creo que México tiene también, al igual que en muchas partes de la región, el aspecto normativo, ¿no? El compromiso político, pero además el aspecto normativo. El tener normas oficiales, un programa nacional, recursos asignados para el programa, guías de atención para tuberculosis resistente, para tuberculosis en niños, para el personal de enfermería, para la participación comunitaria. Y estos aspectos son importantes dado que van dirigidos al personal y a la sociedad, y principalmente con un enfoque hacia los recursos humanos. En recursos humanos estoy hablando del personal de salud.
de tal forma que aun cuando se han logrado muchos aspectos en cuanto a metas establecidas en metas del milenio, todavía tenemos un rezago importante a considerar, dado que, aunque está declinando la incidencia, pues estamos viendo que hay otros grupos de población que están actualmente como que amenazando el hecho de que la tuberculosis se mantenga como un problema de salud pública crítico, como lo mencionaba hace un momento. De tal forma que hay algunos puntos importantes, pero yo seleccioné algunos retos, ya hemos visto algunos otros en conferencias previas, pero como retos para el control de tuberculosis, primero quisiera mencionarles, en México, miren, y cosas que ocurren en otros países, nuestra pirámide poblacional se está modificando verdaderamente importante, con una tendencia más hacia la población joven y adulta mayor, a diferencia de lo que ocurrió en el 2000, en el 2050 ven ustedes lo que vamos a estar enfrentando cuando estamos esperando cumplir en la meta de eliminación de tuberculosis y la proporción que hay de hombres y mujeres. Entonces, recuerden un poquito esta gráfica, dado que, por ejemplo, tenemos que asegurar estrategias de atención, diagnóstico, tratamiento, pero además de acompañamiento. La población que estamos alrededor de los 40, 50, 60, pues requerimos no solamente de servicios médicos, sino también requerimos de acompañamiento, como pudieran ser el apoyo de familiares o gentes alrededor de nosotros, como son apoyos de redes sociales que nos ayuden en garantizar nuestra propia atención o nuestro cuidado en la salud. Desafortunadamente, la proporción de muertes por enfermedad respiratoria en México por grupos de edad, como ven ahí, en los menores de 5 años, en los de 5 a 14 y los de 15 y más, pues es importante. Si ustedes ven ahí el problema de la tuberculosis, como vimos en la tendencia del lugar que ocupa en la mortalidad, parece que no se va a modificar mucho, sigue siendo arriba del 4% la proporción de tuberculosis en relación al resto de las enfermedades respiratorias. Y miren que en el resto de enfermedades respiratorias estamos viendo ahí problemas como pudieran ser el EPOC, el asma, el cáncer, padecimientos que están siendo propios de nuestras condiciones sociales, económicas, ambientales, y que de alguna manera estaríamos esperando que pudieran ir en incremento. Pues ahí vemos que la tuberculosis, aunque es un padecimiento infeccioso, no modifica su proporción con la cual van a afectar en el resto de los padecimientos respiratorios. Entonces consideremos, no se va a modificar en cuanto a su posición que ocupa como muerte y tampoco en cuanto a la proporción de enfermedad que va a presentar en grupos de edad. De tal forma que esta es una gráfica que se ve mucho en muchas cosas, ¿no? En muchos padecimientos, incluso en muchas láminas sobre la oportunidad en detecciones, en diagnósticos. Sin embargo, para tuberculosis con este esquema, se habla de la carga de enfermedad, pues estamos estimando 8 millones, casi 9 de enfermos y casi 4 millones de ellos solamente están reportados, de tal forma que estamos perdiendo oportunidad en diagnosticar casos cuando están en etapas iniciales o cuando están afectando a otros grupos de población y estamos desconociendo todo lo que ocurre por debajo del nivel de conocimiento que tenemos ahí como la punta del iceberg, ¿no? Y esto es una reflexión para que pensemos en que nuestra población actualmente no está enfermando solamente de padecimientos infecciosos, ¿no? Como hace 50 años, sino que ahora está enfermando de varias cosas al mismo tiempo y que requieren una atención integrada y mayor habilidad para poder identificar su problema de salud, que no solamente es una enfermedad, sino varias, o incluso adicionar a problemas de salud mental, y que esto deteriora el sistema inmunológico, ¿no? Entonces tendríamos que buscar los casos. ¿Dónde pudiéramos encontrarlos? Pues en aquellos pacientes que no han sido detectados, ¿no? Si es que en los servicios de salud no se sospecha tuberculosis y pienso que mi población pues está bien alimentada. Tuberculosis, decíamos al principio, le puede dar a los desnutridos, y desnutridos son los que no comen bien, o los que comemos mal, que comemos, por ejemplo, tacos, tortas, tostadas, adhesoras, estamos sujetos a estrés, y en la vorágine de la vida diaria, pues nuestra alimentación no es la más adecuada, y entonces nuestro sistema inmune, aunado, por ejemplo, una diabetes, una hipertensión o un tratamiento con compromiso inmunológico, pues puede potencializar el riesgo de la tuberculosis. En algunos países se estima que el sector privado también pudiera ser importante para no identificar oportunamente los casos, ¿no? Tal vez por el tipo de población que se atiende en estos, ¿no? En México creo que ahora ya también en mucho el sector privado son población que tiene rezago en su cuestión económica y en su cuestión social. No se detectan en los estudios de contactos, ¿no? El estudio de contactos es obligado, no se debería de ver como
como un grupo poblacional que requiere atención, sino más bien obligado dentro del estudio epidemiológico, y en algunos grupos de riesgo, como vemos ahí, pacientes con VIH, diabetes mellitus, hipertensión, pacientes con cáncer o algún otro padecimiento. Sin embargo, en México, la diabetes mellitus está siendo un problema verdaderamente grave, ¿no? Como ustedes ya saben. Aquellos pacientes no reportados, que quiere decir, pues identifico al paciente, pero no lo notifico, ¿no? Porque qué lata estar llenando formatos. Aquí también perdemos una importante información sobre aquellos pacientes que estamos diagnosticando y aquellos pacientes que están relacionados a esta estrategia y que no necesariamente siguen un tratamiento estrictamente supervisado, ¿no? Como se hace en el sector público. Esto da, por tanto, el hecho de tener pacientes no tratados y que estos se pierden o que se pueden estar tratando en sitios no necesariamente de manera permanente, ¿no? Ya sea en la casa o en la comunidad. Entonces, los grupos de riesgo, grupos vulnerables donde pudiéramos hacer esta búsqueda intencional son los que ustedes tienen a la derecha y súmenle ahí todo lo que ustedes quieran, ¿no? Escolares, ¿no? Alumnos que por ahí me decían, pues estamos luchando por adolescentes bien educados y que tengan mucho conocimiento, pero tal vez enfermos, ¿no? Somos hijos de pacientes, de padres diabéticos, hipertensos, mal alimentados, etcétera, etcétera. Esto va a depender dependiendo de su sitio de trabajo y dependiendo de los grupos que ustedes identifiquen. Y la otra cuestión es de importancia de conocer la parte de la magnitud del problema a través de los sistemas de información. Hay que hacer un buen llenado de los sistemas de información, hay que llenarlos bien, con información completa, veraz y oportuna para que esta nos dé pauta de poder identificar cuál es la magnitud del problema y cómo la tengo que resolver. De tal forma que ya vimos que la falta de detección es un problema importante, es un reto crítico. Doy por hecho que el detectar un paciente implica darle tratamiento adecuado como debe de ser y por tanto asegurar su curación. Sin embargo, también aquí les quiero mostrar el reto que implica la diabetes en tuberculosis. Diversos estudios ya a nivel nacional, a nivel global, han demostrado que hay 30% más riesgo de tener tuberculosis en pacientes que tienen diabetes que en los pacientes que no la tienen. Y no solamente de transmisión por reactivación, como hablábamos en la historia natural de la enfermedad, sino también por transmisión reciente. Esto quiere decir que también el paciente diabético es susceptible de enfermarse cuando tiene contacto con un caso bacilífero. De tal forma que si nosotros consideramos que un tercio de la población en México no nos sabemos diabéticos, de acuerdo con los estudios nacionales que se han hecho aquí en el instituto, y que de estos pacientes diabéticos, pues menos del 10% están adecuadamente controlados desde el punto de vista de su tratamiento, de su diagnóstico, de su tratamiento, su control metabólico no es el adecuado, pues el reto de tener un problema serio en los pacientes con diabetes y que también tienen tuberculosis es muy alto. Como ustedes ven, hay un riesgo de 3 veces más de tener tuberculosis en estos pacientes comparados con los que no la tienen. Y esta es una lámina que el doctor Martín Castellanos Retrobena presentó en nuestro pasado congreso del instituto, donde se observa un incremento en la identificación de pacientes que tienen tuberculosis con diabetes, que no necesariamente pudiera ser un incremento en la magnitud de casos, sino también que mientras más busquemos, pues más los vamos a encontrar o más se van a diagnosticar también. De tal forma que el incremento que se observa en el año 2003 al 2011, pues él lo menciona casi en 2 veces más, y aquí probablemente no solamente por el hecho de tener casos de diabetes, sino porque se busca más y está uno más al pendiente de identificar este tipo de pacientes sospechosos en ellos. Sin embargo, también se están haciendo actividades conjuntas entre ambos programas para poder apoyar el diagnóstico en ambos sentidos. La otra cuestión crítica, no solamente de tener tuberculosis en pacientes diabéticos, es el hecho de que la respuesta del paciente que tiene diabetes y tuberculosis a los fármacos no es la misma que tiene un paciente que no tiene diabetes, de tal forma que los medicamentos pueden tener una respuesta más lenta, aunado a que el paciente con diabetes puede ser pausivacilar y el diagnóstico puede ser más difícil. Pues una vez que le doy el tratamiento, puede ser que los niveles serológicos de medicamento no sea el adecuado y el paciente pueda mejorar. Sin embargo, y a pesar de ello, se han visto buenos resultados en México en la curación de ellos. Pensando en ello, nosotros, el grupo de la doctora Lourdes García, ha realizado una investigación sobre
la caracterización del binomio de tuberculosis y diabetes y bueno, cuál es la percepción de los pacientes y del personal de salud respecto al diagnóstico y al tratamiento de tuberculosis en estos pacientes. Y como ustedes ven ahí, pues es importante la aceptación del diagnóstico, es importante las actividades que recomienda el médico como es el hacer ejercicio, ¿no? El cumplir realmente con el tratamiento o el tener otras prioridades más importantes que llevar a cabo que no sean pues dijéramos, en la adherencia al tratamiento o la visita a las unidades de salud para el control, de tal forma que pues aquí identificamos que el reto no solamente es diagnosticar al paciente o el reto no solamente es tener el medicamento y darlo, sino que también hay que motivar, apasionar, convencer al paciente de que es importante que siga su esquema de tratamiento como se lo indica el personal de salud, porque si ya logramos tener el personal de salud capacitado, logramos tener el tratamiento, logramos tener los insumos para el seguimiento del paciente, pues estamos también teniendo el reto de lo que el personal de salud y lo que los pacientes dictaminan como tal, ¿no? Como ven ustedes aquí, bueno, ¿cuál es la práctica? Bueno, pues acudo menos, no me adhiero tanto a lo que sería la visita o las razones por las cuales voy al tratamiento con diabetes y tuberculosis y le doy prioridad a uno y no le doy prioridad al otro, pues creo que aquí es una labor muy importante que tenemos que hacer el personal de salud en el hecho de que ya que lo diagnosticamos no es suficiente darle solamente el medicamento. Hay que sensibilizar al paciente y a su familia de que es importante modificar los estilos de vida. Y ahí es un reto, creo que más importante que el hecho de saber manejar pacientes farmacoresistentes. Porque modificar estilos de vida en población adulta o adulta mayor, pues se vuelve como muy difícil. A nadie nos gusta que nos digan que ya no podemos comer todo lo que comemos y que tenemos que hacer ejercicio y que tenemos que buscar un tiempo para dedicar una salud mental por ahí importante. Entonces esto se vuelve como complicado y creo que ahí es uno de los principales retos. El reto no solamente es detectar a los pacientes con tuberculosis en los pacientes que tienen diabetes y no solamente es llevarlos a un control metabólico y darles tratamientos de tuberculosis. El reto es convencer al paciente y a su familia de que aunado a esto hay que modificar sus estilos de vida e identificar aquellos riesgos que pudieran llevarnos a un no tratamiento exitoso. En esta parte incluí ahora en la plática un poco por una sensación del personal de salud y porque ha habido mucha información sobre esto. Pues recordemos, y no solamente por tuberculosis, sino por otras enfermedades respiratorias. ¿Qué importancia tiene para nosotros el personal de salud asegurar y garantizar las medidas de prevención adecuadas para evitar el contagio de cualquier padecimiento, ¿no? Y aquí, con un estudio hecho por algunos investigadores en la Organización Panamericana de la Salud, pues se menciona y se refleja que la tuberculosis, al igual que otras enfermedades de tipo respiratorio, pues tienen una posibilidad de transmisión alta, ¿no? Como ven ustedes ahí, por vía aérea, y que eso refleja la necesidad de que nosotros en los servicios de salud tengamos acciones de prevención y de control mucho más adecuadas y mucho más estrictas, ¿no? Dijera principalmente. A veces no es necesario tener sitios especiales para el manejo de pacientes, dado que aquí pues, pacientes se ven en todos los centros de salud, y la propia profesión es una profesión de riesgo, sino que identifiquemos que hay sitios donde hay mayor riesgo de poder tener contagio con tuberculosis, identificamos o vemos un gran número de pacientes con tuberculosis. Por eso la importancia de estudiar bien al paciente y tener las medidas adecuadas para con él. Entonces sí es importante identificar que hay riesgo entre los trabajadores de la salud, pero lo más importante, además de esto, es identificar que los riesgos no son en todas las áreas de consulta, ¿no? Sino en algunas áreas específicas, por ejemplo, áreas de hospitalización, en el laboratorio, salas de medicina general en algunos sitios o salas de urgencia, que pudieran tener un riesgo alto o riesgo bajo con otras salas, donde los riesgos son pues desde el 4% hasta el 99% en estos sitios que se estudiaron y es una revisión sistemática. Lo que quiero reflejar aquí que sí es evidente que hay riesgo de contagio entre el personal de salud, pero también quiero hacer notar que ese riesgo de contagio también hay medidas de control para contener este riesgo y no son medidas solamente para tuberculosis, sino medidas de control a nivel de unidades médicas y hospitales. Aquí el objetivo es reducir la exposición del trabajador de la salud para tener un contagio de tuberculosis y que esto se hace a través de hacer un diagnóstico temprano de pacientes, aislar a los pacientes con tuberculosis cuando van a ser hospitalizados,
dar un tratamiento de manera inmediata, hacer la evaluación del riesgo que se tiene para la transmisión de tuberculosis, tener un plan de control adecuado y dar capacitación. Pero lo más importante aquí es que yo lleve mis medidas adecuadas de prevención y control de contención. El uso de cubrebocas, como que ven ustedes aquí para el personal de salud, el adecuado lavado de manos, ¿no? El adecuado aislamiento, el adecuado manejo del paciente, eso es lo que nos va a ayudar en mayor medida a poder contener esta parte de la transmisión interpersonal de salud. El contagio entre nosotros depende mucho y creo que principalmente la transmisión de enfermedades en unidades médicas depende más de los cuidados que tengamos como personal de salud que el propio riesgo del agente biológico. Actualmente los mecanismos o herramientas o estrategias que hay para la prevención y control de tuberculosis, como ya hemos visto, parece que no hay nada muy nuevo, a diferencia de lo que se ha descubierto desde el descubrimiento de Mycobacterium tuberculosis o desde el descubrimiento de los fármacos para su tratamiento o la vaciloscopía, aun cuando se están haciendo estudios para tener mejores herramientas en cuanto a diagnóstico, en cuanto a prevención por vacunación, en cuanto a tratamiento, pues la Organización Mundial de la Salud de aquí al 2015-2016 no hay posibilidades de poder tener alguno de estos métodos mucho más innovadores para que al personal de nivel operativo, especialmente al primer nivel, pudiéramos hacer un diagnóstico mucho más rápido y efectivo para poder contener la tuberculosis. El principal reto aquí es que el personal de salud estemos sensibilizados de la importancia que tiene la detección de los casos, pero también de la importancia que tiene dar el tratamiento adecuado al paciente. De tal forma que el manejo apropiado de la tuberculosis se da primero sabiendo que la tuberculosis existe, ¿no? Es una enfermedad crónica infecciosa que requiere mucho de la participación, de la capacitación y de la sensibilización del personal de salud, del compromiso. Yo sé que es difícil porque hay muchos programas los que se están atendiendo en el primer nivel de atención, sin embargo, pues es un padecimiento que está actualmente y que el reto, como vimos en este transcurso, pues es principalmente ahora en cuanto a VIH, pero principalmente pacientes con diabetes. Es una amenaza que está pugnando por quedarse en Mycobacterium, ya lo vimos hace un momento. Hay que sensibilizar ante la sospecha de los casos de tuberculosis asintomático respiratorio, pero también debemos pugnar por garantizar la atención y el acceso a los servicios, ¿no? Que la población confíe en los servicios de salud, que confíe en que lo podemos atender y que lo vamos a atender de la mejor manera. Esto es, podemos no necesariamente hacer todo en todos los sitios, pero sí focalizar cuáles poblaciones serían las que deberíamos estudiar, como ya lo vimos hace un momento. La otra cosa es que no necesariamente todo debe partir de los gobiernos, ¿no? A veces estamos esperando que el programa nacional nos lo dé todo, que el gobierno nos dé todo. Creo que también hay que buscar elementos que pudieran ser alianzas en tener mejores oportunidades para los pacientes, como pudieran ser iniciativas privadas, organizaciones de la sociedad civil. Lo que se trabajó con el programa de tuberculosis y VIH fue mucho por el vínculo de los dos programas, pero apoyo de la sociedad civil en el sentido del diagnóstico, tratamiento y cómo manejar este tipo de pacientes en una mejor calidad de vida. Y creo que esto ayudaría mucho para dar más apoyo a los pacientes. Hay muchos ejemplos de pacientes que han sido tratados hasta el final con buenos éxitos de tratamiento en poblaciones a nivel de la comunidad que son pues los compadres, la promotora comunitaria, el estudiante de medicina que tiene como tarea o como asignación el dar tratamiento a un paciente y además dar pláticas sobre tuberculosis y aplicar PPD y estudiar contactos, así como algunos familiares que apoyan el tratamiento y se vuelven promotores de la supervisión del tratamiento. De tal forma que creo que el hecho no solamente es dar el medicamento y ver a la tuberculosis como un padecimiento en salud pública que es prioritario y que requiere la atención farmacológica, sino que requiere mucho la atención farmacológica, pero el vínculo en el sentido ético, en el sentido de comprender que el enfermo está padeciendo de una enfermedad, que le está modificando su parte individual en cuanto a tratamiento, en cuanto a trabajo, pero también conocer que no solamente el paciente que está enferma, sino también la familia es la que está enferma, ¿no? La familia también, en ello repercute todo el problema de un jefe de familia que no trabaja y que no se cura y que puede ser bacilífero, o en el peor de los escenarios, un paciente con tuberculosis resistente que terminó su tratamiento como debiera de haberlo terminado y resulta que le tocó ese porcentaje de los cuales su resistencia es tan grave que no se cura, ¿no? De tal forma que aquí creo que en este sentido ha habido avances en el Programa Nacional de Tuberculosis y de Diabetes, ¿no?
en el cual recientemente se hizo un estudio por el doctor Martín Castellanos y algunos otros integrantes del programa de diabetes, la doctora Gabriela Ortiz, en su tesis sobre el vínculo de los dos programas en hacer una detección, dijéramos, intencionada o activa de estos pacientes, tuberculosis en diabéticos y diabetes con tuberculosis, con la participación de varios de los estados, gente a nivel operativo en los centros de salud, que gracias a ellos se pudo identificar que el vínculo entre estos dos programas ayuda a potencializar y a mejorar la búsqueda intencionada de estos pacientes y encontrarlos de manera oportuna, y que el hecho de encontrarlos de manera oportuna y asegurar su tratamiento, pues potencializa que incluso tiene el paciente diabético mejor control metabólico de su padecimiento. De tal forma que no quiero dejar de lado la importancia que tienen los recursos humanos. Esta lámina siempre la pongo porque creo que ha sido una experiencia muy buena el ver que las enfermeras, el personal de enfermería, así como los médicos especialistas y los promotores, cuando se corresponsabilizan de la importancia del por qué su razón de ser como profesionista y el por qué tener un paciente, el por qué estudiar en la comunidad, el por qué motivar a la comunidad para las acciones de salud, creo que se vuelve una de las ganancias más importantes que tienen los tomadores de decisiones, cuando el tomador de decisiones puede llegar al nivel más bajo de las comunidades en los servicios de salud, y que esto refleja la importancia de cómo asegurar que una intervención o una política pública generada a nivel internacional y luego a nivel nacional que aterriza a nivel local, pues puede ser apoyada no por el hecho de una norma o por el hecho de un manual, sino por el compromiso del personal de salud que tiene sentido de pertenencia y que además de ello sabe trabajar en equipo y que le gusta innovar y que tiene un impacto importante entre ellos. Ahí saludos a la red de enfermería del país. Y esta lámina me gusta mucho porque a pesar de que tiene muestra rezagos importantes, creo que el doctor Héctor Sánchez Pérez en Chiapas ha hecho estudios muy importantes de lo que implica no solamente esta parte farmacológica que les decía yo al principio, sino la parte humana, ¿no? Y él en una presentación que hace habla de la importancia del personal de salud en sensibilizar a los pacientes, al personal que está enfermo por tuberculosis, a las comunidades, a los agentes y a los, ¿cómo les diré?, a los agentes de cambio dentro de la comunidad, para que evitemos la muerte entre los enfermos, evitar la enfermedad entre los infectados y evitemos la infección entre los no infectados. Creo que es una de las partes más importantes para lo cual nosotros, como personal de salud, como investigadores, los tomadores de decisiones, ustedes que están allá enfrente de los pacientes o enfrente de los alumnos que van en algún momento a ser parte de este Sistema Nacional de Salud, cómo comprometernos para el hecho de hacer acciones que de alguna manera reditúen en la mejor calidad de vida de la población y enseñarle a la población que la salud y todo lo que hacemos nosotros también son corresponsables. También tienen que asegurar ellos su detección, su tratamiento, sus visitas. Y creo que aquí algo importante, que es lo que va a costar muchísimo trabajo, es modificar los estilos de vida para que los diabéticos no seamos tan descontrolados, ¿no? Los obesos bajemos de peso, que hagamos ejercicio, y creo que ese es uno de los retos más importantes que los que veo yo ahorita como la parte más crítica en el problema de tuberculosis y diabetes. Este último mensaje a mí me gusta mucho porque yo siempre hablo de enamorar a los demás para poder, enamorar en el buen sentido de la palabra, a los demás para vincularlos a lo que uno hace, porque creo que uno debe hacer todas las cosas del día a día con pasión, con empatía y con amor por la vida y por todo lo que uno hace. Eso sería todo de mi parte, ¿verdad? Pues muchísimas gracias.